Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Mateo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Tome su lugar. No vamos a mencionarlos todos hoy porque no se le va a caer de memoria a los 12 como quiera hoy. Entonces, conforme los vamos estudiando, los vamos memorizando, ¿sí o no? ¿Quién fue el primero? Pedro. El segundo, el hermano de Pedro, que fue ¿quién? Andrés. El tercero, Jacobo, también llamado Santiago. Y hoy vamos a estudiar al cuarto discípulo o apóstol del Señor, el apóstol Juan, que también es hermano de ¿quién? De Jacobo o Santiago. En otras palabras, los primeros 4 discípulos que el Señor escogió son 2 pares de hermanos. Amén. Simón o Pedro, hermano de ¿quién? De Andrés. Y luego Jacobo, hermano de Juan. Así más fácil estudiarlo, ¿verdad? Se nos va a ir quedando y lo vamos a poder identificar más claramente conforme vamos estudiando cada uno de los apóstoles del Señor. Porque yo verdaderamente, creciendo niño, adolescente y joven, no escuché ninguna enseñanza individual de los 12 apóstoles. ¿Sí me explico? Es por eso cuando leemos, por ejemplo, de Jacobo o Santiago, confundimos, porque hay 4 Santiagos en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no nos explicaron individualmente cada uno de ellos, más ahora se nos va a hacer fácil a cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a estudiar el cuarto apóstol de nuestro Señor Jesucristo, o el cuarto discípulo, que es el apóstol Juan, o el discípulo Juan. Amén. Como lo dijimos al principio del servicio, Juan, de cualquier forma que usted lo vea, fue uno de los discípulos más sobresalientes del Señor Jesucristo. Por designio de Dios, por voluntad de Dios. Amén. Grábese esto: nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Algo dice no cae a tierra si no es por qué, por la voluntad de Dios. O sea, no es que Juan quiso ser el prominente, no sé si me explico. No es que él anheló ser, porque el anhelar ser, dice, el mayor, o el anhelar ser el grande ante los ojos de Jesús, hay una maldad. ¿Dónde? En el corazón. Ya en Cristo, grábese esto, en las cosas de Dios, usted no sueña por sí solo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mejor sueño que el nuestro. Aunque mucho cristianismo hoy en día le enseña a sus miembros, a sus seguidores, a soñar. Sueñe, mi hermano, y que Dios le va a conceder. La Biblia no dice eso. Aún en el Antiguo Testamento, cuando alguien soñaba, el sueño no era por sí solo. El sueño venía ¿de dónde? Cuando José soñó grandeza, ¿de dónde venía eso? De Dios. No es que José quiso ser grande. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando usted anhela ser grande, ya hay maldad en su corazón. Al querer usted ser grande, entonces a todos los demás los está viendo pequeños. Pero cuando es de parte de Dios, cuando usted es grande, usted sigue siendo humilde, porque usted sabe que fue la gracia de Dios. Fue Dios quien lo hizo, no fue usted. Entonces Juan quedó como uno de los discípulos más prominentes de los discípulos del maestro, no porque Juan lo quiso ser. ¿Se da cuenta? Fue por voluntad de Dios, fue por designio de Dios. En otras palabras, yo estuviera feliz y contento, mi hermano, si yo estuviera ahí en la banca donde usted está. ¿Sabe por qué?
porque ese fuera el designio de Dios. No sé si me explico. Solo aquel que conoce a Dios y su palabra sabe lo que es el corazón del Señor. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque al estar yo sentado ahí escuchando palabra de Dios, no me hace menos ni mayor que nadie. No sé si me explico. Yo sería ignorante, súper ignorante, al pensar yo que yo soy más que usted y usted es menor que yo. Jamás, nunca Dios lo vio de esa manera. Juan el Bautista fue uno de los más despreciados, tan despreciados, hermano, que le cortaron la cabeza en buena vida o en corta vida. Pero tan despreciado fue él para el mundo, pero para Dios fue ¿qué? El mayor de los profetas. Entonces, usted no le ponga cuidado a lo que la gente diga. En serio, no le ponga cuidado a lo que la gente diga. Porque el menor, que dijo Jesús, será el mayor. Así pasó con Jacob y Esaú, ¿no? Esaú fue el primero. ¿Y quién se llevó la bendición? El menor. No es del que corre, sino de aquel a quien Dios le pone su ojo y su corazón. Así es. Hay una doctrina muy errónea hoy en día, podría decir diabólica, carnal, en la cual un maestro de la Biblia le dice a sus miembros: sueñen grande, sueñe y esos sueños se le van a hacer, Dios se los va a conceder. O sea, Dios lo tira a la basura a usted. Entonces no es Dios haciendo su voluntad sobre usted, sino que usted diseñando su propia voluntad, usted diseñando su propio sueño. No sé si me explico. ¿Eso le dijo Jesús a Pedro? No. ¿Pedro crea tu propio sueño? No, le dijo: Pedro, cuando usted era pequeño, usted hacía lo que él quería, usted creaba su propio sueño. Pero cuando sea grande, Pedro, alguien más lo va a ceñir. O sea, ya no va a ser tu sueño, ya no va a ser tu voluntad, ya no va a ser donde tú quieras ir. Alguien te va a ceñir, y ese alguien, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Él te va a dirigir, Él te va a llevar, Él te va a enviar a un lugar donde tú no quieras ir. Entonces, la prominencia en Dios no se alcanza por voluntad propia, es por designio de Dios. Es por designio de Dios. Lo que para el mundo no es nada, para Dios es todo. Para el mundo tal vez no significa nada, pero para Dios sí. Entonces, ¿está claro esto, mi hermano? Con eso no quiere decir que usted no pueda planear, estudiar, capacitarse. ¿Sí me explico? Porque eso es parte de la vida. Pero a lo que me refiero yo es esas clases de sueños en la cual tú sueñas grandezas sin importar sobre quién pasas por encima. No sé si me explico. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor. Que antes de yo ser pastor, yo había dicho en mi corazón: yo sueño y quiero soñar ser el pastor más reconocido de Latinoamérica. Eso es malo. Ya entró maldad, ¿dónde? En mi corazón. Porque entonces cuando yo estoy soñando ser el más grande, lo estoy viendo a todos los demás pastores ¿qué? Más pequeños que yo. Y eso no va con el carácter de Cristo. ¿Se recuerda cuando la madre de Juan y de Jacobo vinieron? Quiero que estos dos se sienten al lado tuyo. ¿Qué estaba dando a entender? Los más importantes, los más reconocidos. ¿Se lo concedió Jesús ese sueño de esa madre? Que eso va en contra del carácter de Cristo. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted es mujer,
Domingo en la mañana, 6 de la mañana, usted dice, yo me voy a vestir de la manera que me voy a ver como la más guapa de la iglesia. Tenga cuidado, porque tal vez ese es su anhelo, su sueño, y usted se ve así, pero Dios no la va a ver así, porque ya en su corazón está entrando algo. Usted ya no se viste por verse hermosa, sino que se está vistiendo para verse, ¿qué? Más hermosa que todas. Ahí donde está lo malo. Vestirse para verse bien, para verse guapa o hermosa, no es malo. Lo malo es que cuando usted quiere vestirse para sobrepasar a las demás. Ese silencio me gusta, porque sé que la palabra está haciendo efecto. Igual en una reunión de pastores, ministros, cuando alguien dice, voy a ir a comprar el saco más caro para que sea el centro de atención de todos los pastores, ahí entró maldad en el corazón. Usted se viste para verse bien, pero no para sobrepasar a todos los demás. Deje que los demás juzguen, pero usted no meta eso en el corazón. El que quiera ser el mayor, dice, terminará siendo el menor. Imagínense cuando entremos a esa parte, eso va a ser glorioso, bien glorioso. El apóstol Juan, como muchos lo han considerado un discípulo caballeroso, tierno, amable, sensible, cariñoso, amoroso. Así es como muchos lo ven, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle que en sus primeros años Juan no era así. Quiere decir que hay esperanza para todos nosotros los varones aquí. ¿Me está escuchando? Si su esposa o sus familiares no lo consideran a usted amoroso, esa palabra es para usted y para mí. Porque lo que la mayoría ha leído de Juan, ¿verdad? Ese discípulo del amor y del apóstol del amor. Pero déjeme decirle que antes de Juan enseñar todo eso y ser esa persona llena de amor, Juan no era así. Vemos en los primeros años de la vida de Juan con Jesucristo, un hombre, hermano, que no le importaba convertirse en asesino. Amén. Y acabar con todos aquellos que no lo recibían a él. Amén. Jesús los llamó hijos de ¿qué? Del trueno. Tronaban, hermano. No les gustaba algo, ya querían que Dios descendiera ¿qué? Fuego del cielo. Yo sé que aquí no hay esposas, ¿verdad? Que cuando se enojan quieren quebrar los platos. Amén. O esposos, ¿verdad? Que se enojan y agarran el celular, hermano, y después están llorando. ¿Y ahora cómo le hago? Así era Juan, con ese temperamento, mi amado hermano. Y Jesús tuvo que lidiar con todo eso, así como ha lidiado con nosotros, ¿verdad que sí? Jesús ha tenido paciencia. Por eso nosotros aquí aceptamos a las personas a como vengan, porque yo sé que al buen tiempo Dios los va formando. El Señor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios los va formando. Eso es lo glorioso, lo que a mí me encanta. Son los retos que a mí me encantan. Ver a alguien entrar así como Juan en sus primeros años y luego verlo 5 años después como ovejas, como palomas mansas. Amén. Pero también con sabiduría. Que una paloma sin sabiduría, hermanos, la cazan a cada rato. ¿Cierto o no? Por eso Jesús mostró los dos lados. Mansos como la paloma, pero sabios como la serpiente. ¿Se da cuenta?
Se necesita de los dos. Entonces, así era Juan. Al igual que su hermano Jacobo, ¿verdad? Luego vemos a Juan buscando una mejor posición con Jesús, ¿sí o no? Queriéndose sentar, ¿qué? Al lado de Jesús cuando Jesús se sentara en su trono. Entonces, Juan en sus primeros años, así veo yo a mucho cristianismo el día de hoy, buscando posiciones, buscando honores. Eso representa, grave es esto, inmadurez. ¿Está escuchando? Cuando una persona sigue a Cristo por posiciones o por honores, está reflejando su inmadurez espiritual. Ese era Juan en sus primeros años. Oh, este momento lo aprovecho. Ya que mi madre se adelantó, pues yo me anoto también. Si Juan hubiera sido sabio, le he dicho, hey, mami, no, eso no. Porque conozco la enseñanza de Jesús. Pero que a Juan le encantaba el ser reconocido. ¿Me está escuchando? O sea, todos, si usted estudia la mayoría de hombres de Dios en sus principios, en sus primeros años, tenían sus deficiencias, tenían sus defectos. Por ejemplo, José, en sus primeros años era chismosito. Le gustaba el chisme. Todo lo que hacían sus hermanos se lo contaba a su papá. ¿Me está escuchando? Todo eso Dios trató con él. No se preocupe que ya a los 30 años José ya no era el mismo. Salió de ahí, hermano, de la cárcel bien refinado, bien mansito, bien humilde, pero bien sabio. ¿Te das cuenta? Todos tuvieron en sus primeros años sus grandes defectos. En el caso de Moisés, igual, mis amados hermanos. Imagínense, se enojó de repente y mató a un soldado. Amén. ¿Quiere que le revele algo de esa historia? Porque muchos me dijeron, Moisés se fue al infierno porque asesinó a alguien. Eso no es asesinar. Eso es muy diferente. Un asesino es cuando usted viene sin causa alguna, mata a alguien. Pero cuando hay una causa, eso no es homicidio. ¿Está escuchando? Por ejemplo, un soldado cristiano que por defensa propia, o un policía cristiano por defensa propia mate a alguien, eso no es homicidio. Dios no lo considera en su palabra homicidio. Homicidio cuando usted, por maldad en su corazón, sin causa alguna, va y mata a alguien. Eso sí es homicidio, y olvídese. Gran pecado delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Pero igual, sea como sea, por defensa de lo que sea, vemos, mi amado hermano, que Moisés tenía ese problema de carácter, ese problema de buscar. Porque yo personalmente no me hubiera atrevido a matar al soldado. ¿Sí me explico? Le hubiera suplicado mejor al soldado, déjalo, ya no lo castigues. Y hubiera preferido mejor que me castigara a mí. Pero vemos que era de esos hombres que no se dejaban. Pero Dios también lidió con él. Amén. Me llama la atención que la única vez que Juan aparece solo, se recuerda que la última lección estudiamos que Juan siempre andaba acompañado de ¿quién? De Jacobo. Siempre usted lo ve en la Biblia acompañado de su hermano Jacobo. Pero la única ocasión que a Juan le tocó estar solo, mire lo que sucedió. Vamos a la Biblia, Marcos 9:38. Eso está interesante.
Dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera ¿qué? Demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Amén. Aquí no dice que Juan se presentó con Jacobo delante de Jesús, ¿verdad que no? Él se presentó ¿qué? Solito. Entonces, en una de las escenas donde Juan aparece solito, esto es lo que sucede. ¿Qué le dice? Encontramos a alguien echando fuera ¿qué? Demonios, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. ¿Está escuchando? Entonces, ¿qué vemos aquí en el apóstol Juan? Juan viene y comete el mismo error que, si no tenemos cuidado, tú y yo lo podemos cometer. Y esto lo he visto yo en muchos países y en muchos ministerios. El sectarizar los hijos de Dios. Preste atención, que nadie le distraiga, porque eso es muy importante. Un gran error que cometió Juan acá: querer sectarizar y decir nuestro grupo es el único y es el único. Y ya Jesús ya había predicado en otros lugares, ya se habían salvado en otros lugares. Pero Juan pensaba que ellos eran el grupo ¿qué? Selecto, el grupo único que podía predicar y echar fuera ¿qué? Demonios. Yo me he topado en mi país iglesias donde no cantan cantos de otras iglesias o de otros ministerios, solo cantos de los de ellos. El mismo problema de Juan. El mismo gravísimo problema de Juan. Tal vez ellos no lo ven mal, pero ante los ojos de Dios sí lo ven mal. Porque tanto usted es lavado con la sangre del Cordero, como en otros países hay también lavado de la sangre del Cordero de otras denominaciones o de otros concilios o de otras iglesias. Ellos también son lavados con la misma sangre del Cordero. Dígale que está a su lado: no es el único usted. Hay otros más. Pero Juan pensaba que ellos eran ¿qué? Los únicos. Por eso se lo prohibimos. Si no estás con nosotros, no eres nada, en otras palabras. ¿No ha escuchado usted así pastores? Que cuando predican parece que son los únicos. O en la iglesia la única. Sería yo el más ignorante, porque yo sé que hay buenos maestros de la palabra hispanos y buenos maestros de la palabra americanos que hablan inglés. Al decir uno, soy el único, somos los más ignorantes. Pero este problema que había en Juan, ese es el problema que suscita en muchas iglesias, haciéndole creer a su pueblo, a su gente, que es la única iglesia que se va a salvar. ¿No han escuchado ustedes? Que si no pertenecen a esa iglesia, nadie se salva fuera de esa iglesia. Entonces, eso es lo que vemos en Juan. Si no estás en nuestro grupo, tú no puedes echar demonios. No va a ser aceptable. Y de esas iglesias hay aquí en Houston. Se trajeron de Centroamérica eso mismo. Solo los cantos de ellos cantan. No cantan cantos de otro cantante de otra iglesia o de otro ministerio. Solo los cantos de ellos, porque según ellos son los únicos cantos espirituales. Entonces, los otros ¿qué son? Diabólicos, demoníacos. Entonces, ¿y sabe qué es lo triste? La gente se lo cree. Yo no he visto tanta ignorancia como en la iglesia.
No sé si me está escuchando. Sí, hablamos de aquellos que están en la falsa religión, llamamos que son y decimos que ellos son ignorantes, pero también en la iglesia hay ignorancia. Pablo encontró mucha ignorancia en la iglesia, ¿sí o no? Dice a la iglesia de Corinto, le dice: yo ya hubiera deseado, anhelado a ustedes enseñarles en otro nivel, pero no puedo porque ustedes no quieren salir de lo mismo. ¿Serio? ¿En dónde estaban enfrascados la iglesia de Corintios? Lo mismo que la iglesia de hoy: unción, 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 no sabiendo lo que la Biblia dice, que usted ya tiene la unción del santo. Pero ellos quieren seguir en lo mismo: levántate, cáete, levántate, cáete, levántate, cáete, levántate, cáete. Y ahí siguen con los mismos chismes, con los mismos problemas, con las mismas divisiones, con la misma rebeldía, con todos los frutos de la carne, menos los frutos del original, que son los del Espíritu. Amén. Entonces Juan decía: o eres de nosotros o no eres de nadie. Porque esto, según Juan, era lo único que existía. Amén. En otras palabras, Juan no miró de buenos ojos a otros grupos, aun cuando los otros grupos eran fieles. ¿A quién? A Dios y al llamado del Señor Jesucristo. Amén. Hay otro extremo también dañino. Cuando ven la actitud de Juan, otros se van al otro extremo y dicen: ya ve, por eso mejor nosotros nos unimos con todas las religiones, nos unimos con todos los falsos y nos unimos con aquellos que enseñan falsamente. Prepárese para lo que viene. Los hijos de Dios, de la única forma que estamos nosotros justificados para quebrar o separar comunión con los demás, es cuando ellos enseñan doctrina falsa o persisten vivir una vida pecaminosa. ¿Está escuchando? En otras palabras, usted y yo, o alguien de cualquier nación, de cualquier iglesia, de cualquier ministerio, usted es familia mía espiritual, somos hijos de Dios, no importa en qué nación esté, en qué nacionalidad esté, sí tenemos la doctrina de Cristo, guardamos el evangelio de Cristo, la doctrina de los discípulos del Maestro, la palabra del Señor. Entonces Dios, Jesucristo, nos dice claramente que somos del mismo grupo. Amén. No podemos segregarnos como lo hacía Juan, ¿verdad? Somos los únicos. No sé si me está escuchando. Entonces, bíblicamente, la única forma bíblica en la cual yo ya no pudiera tener compañerismo, como dicen en inglés, fellowship, amén, o comunión con los demás cristianos, es cuando esos cristianos tienen o enseñan una doctrina falsa, o sus vidas, mi amado hermano, no reflejan la vida de Cristo, aunque así se llamen cristianos. ¿Me está escuchando? Vamos a ir a Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os, subrayelo, y que os apartéis de ellos. No es sugerencia, es un mandato. O sea, todos son familia mía y todos somos hijos de Dios, siempre y cuando ¿qué? Mantengamos la doctrina del evangelio. ¿Se da cuenta?
siempre y cuando. Entonces yo soy odiado por esta parte. Quieren que yo tenga fellowship, quieren que yo tenga comunión con otros ministros, cuando sus enseñanzas, desde la primera palabra, ya empieza la falsedad, ya empieza la manipulación. ¿Sí me explico? Ya empieza, mi amado hermano, a manifestarse el hambre, el apetito por el dinero. ¿Sí me explico? ¿Cómo? La Biblia me lo prohíbe. Dios me lo prohíbe tener ¿qué? Comunión con ellos. ¿Sabe usted que Jesús no tenía comunión con los falsos? Jesús prefirió tener comunión con los pecadores, no para compartir sus concupiscencias, sino para ¿qué? Sacarlos de ahí. Pero personas que se creen cristianos, pero no, dice el apóstol Pablo, pero no mantienen, ¿qué dice? Esta doctrina, mi amado hermano, os pido, os ruego que os apartéis, ¿qué dice? De ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y de eso tenemos mucho aquí en Houston. No digamos en otras ciudades de Estados Unidos. Aquí donde menos hay comparado a otras ciudades que yo conozco. Entonces, ¿qué dice el Señor, el Espíritu Santo? ¿Comparte con ellos? No, apártate de ellos. ¿Se recuerda cuando alguien saliendo del banco me pidió que fuésemos a comer y era uno de estos? Yo entro en mi ser y le dije, Señor, perdóname, pero prefiriera sentarme con el diablo antes que con esta persona. ¿Sí me explico? Porque cuando tú sabes el gran daño que le están haciendo a la gente, el gran engaño, la gran estafa, el gran robo, la gran manipulación, la gran mentira, el Espíritu Santo dice, apartaos ¿qué? De ellos. Si eso no lo convence, vamos a 1 Corintios 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario, ¿qué dice? Salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque comáis. No está diciendo que no te sientes con los pecadores que son fornicarios, avaros, idólatras, sino con los que se creen cristianos, con los que van a una iglesia cristiana. ¿Qué dice? Con ellos, ¿qué dice? Ni comáis. ¿Quiere la bendición de Dios? Obedezca a Dios. Obedezca al Señor. Amén. Pero por si acaso no lo entendió, vamos a Gálatas 1:8. Sí, porque la doctrina se establece con bases, con fundamentos. Yo pudiera pasar aquí gritándome, hermano, no se junte con otras iglesias y aquí porque se viene el infierno, pero no establezco la doctrina, no establezco el fundamento. Entonces usted va a salir enojado conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, en cambio, con la doctrina, usted si se quiere enojar, se va a enojar no conmigo, sino con la palabra.
con la doctrina. ¿Se da cuenta la diferencia? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga, Pablo hasta se incluye ahí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Sabe qué dice el original? Sea maldito. Imagínense usted. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que maldito. Amén. ¿Está claro eso? Vamos a dar una última más. Segunda Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está sugiriendo o está ordenando? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Está claro? Tenéis que ¿qué? Apartarte. Si no aceptas lo que tú has creído por la palabra, por el fundamento, ese es lo que la palabra de Dios está ordenando. Amén. Pero creerse exclusivo, no, que somos los únicos, eso no está agradable tampoco ante los ojos de Dios. ¿Sí me explico? Que eso era lo que Juan pensaba, que él y sus discípulos y Jesús eran los únicos, los exclusivos, como lo que quería ser la compañía de la manzanita, ¿verdad? Ser los únicos. Y luego vino la otra y le hizo buena competencia. Amén. Y qué bueno que vino la otra, si no usted estuviera pagando el doble de lo que paga ahorita. Pero el ser exclusivo, el ser sectarista, basado en cualquier forma, llámese cultura, llámese estatus, llámese raza, color, posición económica, apariencia, todo eso es anatema ante los ojos del Señor. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y mire lo que termina diciendo, verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios no hace acepción de personas. Si tú eres obediente, fiel a Dios, mi amado hermano, Dios no nos llama a ser exclusivos. No, que nosotros, como somos el país más pequeño, el más grande, tenemos que ser los más bendecidos. Eso es mentira. ¿Me está escuchando? Querer pretender ser los únicos, eso es anatema, es maldición ante los ojos ¿de quién? Del Señor.
el creer que por tu apariencia te mereces algo mejor, ten cuidado. Ten cuidado. Porque Dios nunca basó sus bendiciones en cuestión de raza, en cuestión de ¿qué? De color. El sectarismo o el exclusivismo no va con el carácter de Cristo. Ay de mí, mire, le voy a dar un ejemplo para que me entienda mejor. Que yo siendo guatemalteco, aquí tuviera puros guatemaltecos. Y ni un mexicano, ni un salvadoreño, hondureño, ningún suramericano. Ay de mí, yo fuera ¿qué? Un Juan inmaduro, sectarista, exclusivista. ¿Sí está grabando, captando esto? Ay de mí. Y yo le aseguro que si yo pregunto aquí cuántos mexicanos hay aquí, hay bastantes mexicanos. Pregunto cuántos hondureños hay hondureños aquí también. ¿Sí me explico? Pero a veces por causa de inmadurez hacemos ¿qué? Exclusividades. Entonces, obvio, cuando culturas de otros países ven que dicho pastor, dicho ministro, le da los mejores puestos solo a los de su país, por eso los demás países se van y solamente queda el país del pastor. ¿Sí? Una iglesia que usted ve que el pastor es del Salvador y puro salvadoreño y no hay nadie de otro país, hay problema de sectarismo ahí. Hay gran problema. Igual una compañía, es igual. Si el supervisor es de un ejemplo de Sudamérica y solo hay suramericanos ahí, hay un gran problema con ese supervisor, con Dios ahí. Porque ahora en Dios dice, ya no hay ¿qué? Ni suramericano, ni centroamericano, no hay ni mexicano, ni guatemalteco. Dice, todos somos uno en Jesús. Gloria a Dios que por Él se rompen todas las ¿qué? Las barreras de discriminación. ¿Me está escuchando? Por eso en las cosas de membresía yo no le pido a usted que ponga de dónde usted es, para no caer en ese ¿qué? Error de sectarismo o de exclusivismo. Que Dios nos libre. Si usted es patrón o jefe de su compañía, que porque le hayan dicho no que los mexicanos, no que los salvadoreños, no que los centroamericanos, usted no se deje creer por nada ni por esas cosas. En todo el mundo, en todo país hay de todo. Hay bueno y malo. Pero a todos se les debe dar una oportunidad. Toda persona es digna de confianza hasta que se le dé una oportunidad. ¿Cómo usted puede saber si es digno de confianza? Hasta que le den una oportunidad. Pero no mirando de qué nación, de qué país, no mirando su estatura, no mirando su color. ¿Sí me está entendiendo, hermano? En serio. Dios ayudó a Juan a eliminar todos esos errores de sectarismo, exclusivismo, y ya después mire las grandes enseñanzas que Juan dio por el Espíritu Santo, esas enseñanzas del amor, ¿verdad? Que lo que antes se miraba muy lejos, queriendo hacer descender qué fuego, mire qué amor, hermano. Se da cuenta cómo uno pasa procesos de qué, de inmadurez. Todos pasamos por eso. Que en vez de perdonar, queremos ver el mal al otro. En vez de tener misericordia, estamos esperando que algo malo le suceda. Amén. Algo que yo encuentro también en la vida de Juan es que fue un hombre que le encantaba descubrir algo. Le encantaba descubrir las verdades. Amén. ¿Cómo lo sé? Por la palabra. Número 1, Juan fue el primero en reconocer a Jesús en la playa de Galilea.
Juan fue el primero en llegar a la tumba, el primero de los discípulos, para ser claro, el primero de los apóstoles del Señor a llegar a la tumba después de que Jesús resucitó. Amén. Es como los hermanos aquí que son los primeros en llegar a la iglesia, ¿me entiende? Así era un Juan. Amén, hermano. Hay quienes que aunque no trabajen ese día del culto, siempre llegan tarde. Pero eso era usted antes, ¿verdad? Cuando era inmaduro. Ahora ya ha escalado a otro grado de madurez, ¿verdad que sí? Diga amén, que se oigan, que se oigan. La verdad. Mi madre es de las que si ya el culto ha empezado le da vergüenza entrar. Mi madre. No es por nada, ahí donde usted la ve. Los que han venido a las 6:30, a esa hora la ven entrar. Y no es porque está aquí. Yo la conozco desde hace 44 años. Y es igual, desde las 3 de la tarde. Mi hijo saliste, pero mamá, si es hasta las 7. Sí, pero yo ya los quiero ya listos. Así desde niños. En serio. Y eso es una buena costumbre. Así era Juan. ¿Qué más sabemos de Juan? Es el discípulo al cual Dios le confió las revelaciones futuras de los eventos futuros. Oh, wow. ¿Sabe? Juan no se recostaba sobre el pecho de Jesús por el sentimentalismo. Juan se reposaba sobre el pecho de Jesús porque no había encontrado a otro maestro y a otro que le tuviera tanta paciencia y a otro que lo entendiera y lo comprendiera tanto como él. Pero Juan no era de esos que se recostaba solo por los sentimientos, ¿sí me explico? Por sentir algo, no. Ese hombre se recostaba porque realmente, imagínense, él se sentía el hombre más agradecido, el hombre más privilegiado, no sé si me está escuchando, de que siendo un pescador, el hombre más sabio del universo le puso sus ojos, confió en él con todos sus defectos, con todos sus errores. ¡Oh! Gloria a Dios. Póngase de pie. La historia dice que Juan no dejó la ciudad de Jerusalén hasta que María, la madre de Jesús, murió. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, se recuerda, cuando estaba en la cruz le pidió a Juan que cuidara de ella. La pregunta es, ¿por qué no le dijo a Pedro, cuídala? ¿Por qué no le dijo a Andrés, cuídala? ¿Por qué a Juan? Porque Jesús sabía que Juan había desarrollado un amor aquí adentro, inigualable de sus discípulos, no comparado, que ese amor iba a ser suficiente. En el pensamiento de Jesús, el amor de Juan calificaba para poder cuidar de una mujer como María. Juan llegó a desarrollar ese amor. Por eso que Jesús no se le encarga a ninguno de los discípulos, sino a Juan. Jesús pudo confiar. ¿Sabe qué sí le confió Jesús a Pedro? Te encargo las ovejas.
¿O no le dijo así? Apacienta mis ovejas. Pero a Juan le dice, cuida de ella. Juan llegó a desarrollar un amor especial. Especial. En las enseñanzas de amor del apóstol Juan, podemos hacer un resumen y solamente se los voy a leer y usted los estudia en su casa. Y le voy a decir las citas así rápida y usted después puede conseguir la enseñanza. Pero las enseñanzas de Juan de amor pueden ser resumidas en 10 verdades en todas las cartas y los libros que él escribió. Juan enseñó de que Dios es amor. Primera Juan, ¿qué? 4:8. Juan enseñó que Dios ama a su Hijo Jesucristo. Juan 3:35 y 5:20. Las enseñanzas de amor de Juan enseñan que Dios es amado también por su Hijo Jesucristo. Juan 14:31. La enseñanza de amor de Juan también enseña que Dios amó a sus discípulos. Juan 16:27 y Juan 17:23. La enseñanza de amor de Juan también enseñan de que Dios amó y ama a todos los seres humanos. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién lo dijo? El apóstol Juan. También el apóstol Juan enseña que Cristo amó a sus discípulos. Juan 13:34. También Juan enseña que Jesús espera que todos los hombres, todos los seres humanos amen a Jesús también. Juan 14:15 y Juan 14:21. Juan también enseña que todos los creyentes en Jesús deberían amarse los unos a los otros. Juan 13:34 y primera Juan 4:11. Y el último, Juan enseña que el amor, ¿qué dice? Fulfills all commandments. El amor cumple con todos los mandamientos. ¿Está escuchando? Eso es lo que dice Juan 5:3. Y se lo voy a leer ya que es el último. Dice Juan 5:3. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 5:3. Dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son ¿qué? Gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. Vamos ahora a Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos, ¿qué dice? Morada con él. Jesús transformó a estos 4 discípulos. ¿A quiénes 4? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los transformó de pescadores de peces a pescadores de ¿qué? De hombres. Y los estableció como fundamentos, como pilares de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos ellos sufrieron por la fidelidad a Jesucristo. La historia dice que Andrés, el hermano de Pedro, se ganó para Cristo a la esposa de un gobernador
de una provincia. Y cuando este gobernador presionó a su esposa para que renunciara a la fe en Cristo y ella rehusó, vino y agarró a Andrés y lo crucificó en una cruz en forma de X. Y la historia dice que Andrés estuvo colgado en esa cruz en agonía por 2 días. Y mientras lo colgaban en esa cruz y la gente pasaba, Andrés todavía les predicaba el evangelio hasta que murió el 2.º día. Aún así, en ese sufrimiento, toda persona que pasaba, él todavía le daba una oportunidad para que recibiesen el evangelio de Cristo.